el misterio de la piedad y el misterio del anticristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 12. Segunda Tesalonicenses 2 del 7 al 11. ¿Lo tiene, hermano? Bien, entonces leamos juntos la palabra del Señor, que dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oramos, amado Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y damos toda honra y gloria a tu nombre, por nuestro Señor y Redentor, Jesús el Cristo, por cuyos méritos, por cuya obra redentora, Señor, en la cruz y mediante la resurrección. Ahora, Dios, tú nos has dado la potestad de ser hechos hijos tuyos, adoptados por medio del Cristo. Y en esa bendición, Señor, nos gozamos. Y aunque no lo entendemos, Señor, no lo terminamos de entender, lo agradecemos, Señor, y nos gozamos en ti y en tu salvación. Precioso Señor, mientras meditamos en tu palabra, ministranos de principio a fin. Señor, abre nuestro entendimiento. Revélanos, por favor, a Jesús como el Cristo en todo momento. Bendito Espíritu de Dios, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Enséñanos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor. Que seamos edificados en esta fe preciosa que nos has revelado. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén. Y amén. Ya están sentados, así que ¿para qué les digo que se sienten? Bien, amados hermanos, meditamos, como dice el tema de la meditación de esta tarde, el misterio de la piedad y el misterio del anticristo. Y es importante, hermanos, que tengamos claridad de la obra del anticristo, de la obra de Satanás, que está operando desde que nuestro Señor Jesús resucitó y desde que encomendó a sus discípulos predicar el Evangelio. Satanás está operando, trabajando precisamente para que la fe del Evangelio del Cristo no sea efectiva, para que no sea anunciada correctamente y para que no sea creída. Amén. Y en esto nosotros debemos tener mucho cuidado, porque en estos tiempos que corren, ¿verdad? Se oye muchas cosas, ¿verdad? Y con esto de las guerras que hay allá en el otro lado del mundo, ¿verdad? Y la gente hace un montón de especulaciones, y que ya va a venir el anticristo y que ya le vamos a ir a dar la mano, no sé qué más, ¿verdad? Y que vamos y quién sabe si vamos a entrar en la tribulación y lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces debemos tener claridad en esto. Y mis amados, ese es el propósito de esta meditación, que entendamos cómo está operando el anticristo, que es Satanás, por el opositor, el anticristo por excelencia, por antonomasia, como le dicen, es Satanás. Pero él no opera, hermanos, directamente. Él no se presenta como diciendo, no, ¿verdad? Satanás mismo ahí, no crean al Evangelio, sino que lo hace de manera velada. Y aquí se menciona
en esta cita que leímos lo que se conoce como el misterio de la iniquidad. Amén. Iniquidad es maldad, ¿sí? Y entonces esta iniquidad es contraria a la piedad. Amén, amados. Al bien de Dios. Entonces, debemos entender cuál es el misterio de la piedad para saber por qué Satanás se opone al misterio de la piedad. Amén. El misterio de la fe. Amén. Veamos en primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, amados. ¿Lo tiene, hermano? Capítulo 3, versículo 16. Primera Timoteo 3, 16. Acuérdense de San Juan 3, 16, ¿verdad? Este es primera de Timoteo. Y es importante lo que el Señor nos habla en esta escritura. Dice el apóstol Pablo en esta carta: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y entonces vemos aquí fundamentalmente, hermanos, lo que corresponde a la revelación y a la manifestación y a la consumación de la obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Amén. Dice, grande es el misterio de la piedad. Cuando hablamos de misterio, cuando en la Escritura se nos habla de misterio a la iglesia, significa que para nosotros ya no es un misterio, sino que es una revelación. Esta verdad, este misterio equivale a decir la verdad que nos ha sido revelada. ¿Sí? Grande es la verdad que nos ha sido revelada en relación con la fe. Eso así traduciríamos eso, ese misterio de la piedad. No es algo que no se sabe qué es, no se sabe qué significa. No, aquí está claro que es una revelación, que es la revelación del Cristo, que es la revelación del Evangelio. Y empieza hablando, vamos a acotar aquí el hecho de que en los escritos más antiguos no aparece la expresión Dios o la palabra Dios, sino que lo plantea de este modo. Dice, grande es el misterio de la piedad. Y este misterio, dice, fue manifestado en carne. ¿Está conmigo? Entonces, en la redacción, por así decirlo, más antigua, encontramos que ese misterio, esa revelación es el Cristo. Amén. Amén. Porque lo que está diciendo es, grande es el misterio de la piedad. Ese misterio, ¿está conmigo, hermano? Amén. Ese misterio de la piedad, esa fe revelada de parte de Dios es el Cristo. Amén. ¿Cómo fue revelado? Dice, manifestado en carne. Amén. Entonces lo que está diciendo está confirmando lo que precisamente Dios habló en el Antiguo Testamento acerca del Cristo. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Dios confirmó que su hijo nacería de una mujer virgen, obviamente, ¿verdad? Pero nacido en carne. Amén. ¿Sí? En Isaías 53, hablando del Cristo, dice varón de dolores. Es un hombre. El Señor Jesús vino, hermanos, nuestro Señor Jesús vino en forma de hombre. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2 que
siendo como Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y cuando dice semejante es que en todos los aspectos que tienen que ver con la naturaleza humana, el Señor era igual a nosotros, excepto su condición de santidad. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, lo que está diciendo, ese misterio de la fe es el Cristo, porque fue manifestado en carne. Amén. Y tenemos la confirmación de que nuestro Señor Jesús nació de María, ¿verdad? Estando desposada ella con José, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, Dios confirma. Ahí además tenemos la cita de Isaías 9, 6 y 7, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 9, 6 y 7? Porque un niño nos es nacido. Hijo, ahí está aclarando que es el Hijo de Dios, hijo nos es dado. Amén. Y él declara que ese niño es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que es el Rey eterno que Dios mandó, o había de mandar. Amén. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, disponiéndolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Entonces dice, Él es mi Rey eterno, el que yo les mando como un niño, pero es mi hijo. Amén, hermano. Ahora, ¿esto por qué lo enfatiza el apóstol Pablo como la revelación del Evangelio? Dice, este es la revelación de la fe que nosotros hemos creído, es esta. El misterio de Dios, que es el Cristo, fue revelado, fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos, hermanos, y en este tiempo, ya, por ejemplo, la corriente de los gnósticos, que existe hasta ahora, decían que no, que Jesús había nacido, nada más, había venido con una apariencia humana, pero que no era un ser humano como tal, de carne y hueso. Entonces, esto nos enfatiza, pues, de una manera clara, la manera en que nuestro Señor Jesús vino a este mundo. Amén. Entonces, dice lo siguiente: justificado en el Espíritu, vindicado en Espíritu. Aquí se habla del Espíritu Santo, aunque haciendo la relación de su manifestación en carne y su vindicación en el Espíritu, significa que Él, además, mis amados, tenía esa naturaleza eterna de Dios. Amén. Y que asimismo en su manifestación humana era 100% humana, en su manifestación divina era 100% Dios. Amén. Entonces, aquí tenemos esa claridad. Cuando dice justificado, no es que el Espíritu Santo lo justificó, ¿verdad? Sino que fue confirmada su condición de hijo de Dios. ¿Cómo tenemos aquella declaración del Padre diciendo, este es mi hijo amado? Y cuando digo eso, dice que el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Y descendió y se posó sobre él en forma corporal, dice, como una paloma. Amén. Entonces, hay una confirmación de su condición del eterno Hijo de Dios y su condición de Dios estando en esa condición humana. Amén. Amén, amado. Amén. Y ahí vemos el contraste de Isaías 9:6 que dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces están las dos naturalezas del Cristo que son parte de su manifestación a este mundo. Amén. Amén, amén, amado. Amén. Entonces, por eso es que creer en Jesús, hermanos, de la manera correcta significa creer que Él es el Cristo. Amén. Bueno, ¿y eso qué tiene de nuevo? Sí, yo creo que Jesús es el Cristo. Pero ¿por qué es el Cristo? ¿Qué significa que Él sea el Cristo? Amén. Significa que Él es Dios.
Porque Él tiene las tres funciones eternas de Dios, eternas, oigas. Rey eterno. ¿Quiero oír? Sacerdote eterno y profeta eterno de Dios. Él es el único que ha sido confirmado. Bueno, Dios mismo dice en Isaías 9:7 que su reino sobre el trono de David no tendrá fin. Amén. Salmos capítulo 45, versículos 6 y 7, el Espíritu Santo declara, dice, tu trono, oh Dios, y está hablando del Hijo, es eterno y para siempre, centro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Amén, hermano. Ya nos habla de la unción del Cristo como Rey eterno. Tenemos la confirmación de que Él es el sacerdote eterno de Dios. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese orden divino, ese orden eterno, ¿sí? De una designación que se dio en la eternidad. No tiene principio de días ni fin. Amén. Entonces, Él es el Cristo. Por eso es que en esta declaración de que si bien se manifestó en carne, pero la confirmación de que Él es Dios quedó ampliamente documentada, testificada por Dios, por los que oyeron. Amén. Y dice lo siguiente, visto de los ángeles. Amén. Amén, amados. Y tenemos todo el testimonio de cómo los ángeles anunciaron su nacimiento. Estuvieron ahí cuando los pastores llegaron, ¿verdad? Amén. Tenemos la manifestación de los ángeles en el anunciamiento de su nacimiento. Amén. Visto de los ángeles. Y entonces esta manifestación del Cristo como tal, dijo el Señor Jesús, cuando lo iban a capturar, ¿verdad? Ya más adelante, dice, es que si yo quisiera, dice, le pido a mi Padre y me manda una legión de ángeles aquí, ¿verdad? Cuando Él estaba en el desierto, dice, la conmigo, hermano, y estuvo ayunando 40 días, dice que después de que pasó la tentación, dice, y los ángeles le servían. Amén. Y ese testimonio de los ángeles de Dios confirmando, y decía, ¿qué dijo el Señor Jesús? Veréis al Hijo del Hombre, dice. ¿Quién fue? Esteban. Dice que veía ángeles subiendo y bajando. Amén. Entonces, mis amados, ese testimonio de Dios en relación con nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hermanos, tiene ese orden. Su manifestación en carne siendo Dios. Amén. El testimonio de los ángeles que confirmaron que Él es el Cristo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Amén, amado. Y dice, predicado a los extranjeros. Fíjense que esta palabra gentil también aplica a extranjero, es decir, alguien que no es de la descendencia de Abraham según la carne. ¿Están conmigo, hermano? Y dice entonces, predicado a los gentiles, y nos habla, hermano, del testimonio acerca de nuestro Señor Jesús como el Cristo, de su obra redentora, porque un detalle importante aquí, la vindicación en el Espíritu significa y nos habla además de su resurrección. Amén. ¿Cómo nuestro Señor Jesús fue vindicado en el Espíritu? Mediante la resurrección de entre los muertos. Amén, hermano. Entonces, vemos la obra del Cristo aquí y la revelación del Evangelio de Dios en ese orden precioso. Su manifestación en carne, su muerte y su resurrección que está aquí en la vindicación del Espíritu,
el testimonio de los ángeles, la predicación y el testimonio del Cristo a todo el mundo. Amén, amado. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Amén. Ahora, en esta parte del visto de los ángeles, ubiquémonos también cuando el Señor Jesús, después de decir estas palabras, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, dice que ascendió al cielo, ¿verdad? Y dice que unos ángeles se les aparecieron y le dijeron: ¿qué miran, varones galileos? Este mismo Jesús que habéis visto subir, de la misma manera que le visteis subir, le veréis venir. Amén. Entonces, ese visto de los ángeles nos habla del testimonio de su retorno, además. Amén. La predicación del Evangelio implica no solo el testimonio de Jesús habiendo venido en carne, consumado la obra del Cristo, habiendo resucitado, sino que subido a la diestra del Padre, de lo cual dan testimonio los ángeles, y su retorno por su iglesia. Amén. Su retorno a esta tierra por segunda vez. Amén, amado. Entonces nosotros en la predicación del Evangelio no solo vamos a predicar que Jesús es el Cristo, que Él vino, que murió en una cruz, que resucitó y que necesitamos creer en Él para cesar. Hasta ahí, hermanos, el Evangelio está incompleto. La revelación del misterio de la fe, la revelación del Cristo, que es el misterio de la fe, estaría incompleto. Porque no estaríamos incluyendo el testimonio de los ángeles que dijeron que iba a regresar de la manera que se fue. Si nosotros, como creyentes del Evangelio y como predicadores del Evangelio, no testificamos y no predicamos el inminente retorno de nuestro Señor Jesús el Cristo, no estamos predicando el Evangelio completo. Amén, hermano. Estaríamos predicando una parte del Evangelio. Amén, hermano. Por eso dice, creído en el mundo, amén. Quizá el orden, hermano, no está, no es en la secuencia correcta, porque en este versículo aparentemente fue tomado como un canto que se entonaba entre los creyentes del primer siglo. Amén. Entonces el apóstol Pablo toma este canto y dice: este es el misterio de la fe. El testimonio que nosotros tenemos del Cristo es este, ¿verdad? Entonces, ese creído en el mundo se refiere a aquellos que reciben el testimonio del Evangelio. Amén. Y recibido arriba en gloria tiene relación, como ya dije, con el testimonio de los ángeles, ¿verdad? Y la confirmación de que Él está a la diestra del Padre. Amén. Ahora, pausa aquí. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona este misterio de la piedad o esta revelación del Cristo, de la fe del Cristo? Precisamente por el ministerio o el misterio del anticristo o el misterio de la iniquidad. Amén. ¿Y qué implica el misterio de la iniquidad o el misterio del anticristo? Que todas estas verdades que usted y yo tenemos aquí, Satanás las va a desvirtuar o las va a atacar, las va a tergiversar para que la gente no crea al Evangelio. Se va a través de las doctrinas de error, de las doctrinas de demonios y las doctrinas de hombres, se va y se ha dado la tarea de crear un montón de conceptos y de crear un montón de fábulas y cuentos que apartan el oído de las personas a la fe del Evangelio. ¿Sí? El propósito fundamental por el cual Dios nos ha dado esta revelación preciosa de nuestro Señor Jesús el Cristo en toda la Escritura, porque desde Génesis hasta Apocalipsis el único testimonio que el Espíritu Santo da y revela es el de nuestro Señor Jesús. Entonces ese testimonio de Dios, ese propósito, se diluye y se pierde, pero de una manera tan fácil lo hace perder Satanás a través de ese montón de conceptos religiosos, de ese montón de costumbres,
tradiciones, doctrinas religiosas, doctrinas de hombres. Revise usted en la, entre comillas, religión o en la fe que estaba antes de recibir la revelación del Evangelio. Y acuérdese de todas las cosas que usted creía. O la que le hicieron creer. Y se va a dar cuenta de la gran extraviada en la que estábamos todos. Yo le doy testimonio, yo crecí prácticamente desde los 6 años en el Evangelio, digamos, en el Evangelio antiguo, ¿verdad? Porque por lo menos en mi tiempo todavía se predicaba de una manera más pura el Evangelio. Yo el Evangelio que oí, que creí, prácticamente con la revelación de Jesús como el Cristo, era digamos, como que lo que ha sido ampliado de parte del Espíritu Santo. Amén. Pero esa fe fundamental en la persona de nuestro Señor Jesús y el reconocimiento como el Hijo de Dios y todo lo que estamos hablando aquí, estaba aún allá, aunque no se tenía la plena revelación del Evangelio. Amén. Pero yo le doy testimonio de que está aún creciendo ahí y estando, póngale, estamos hablando de casi 35 años, hasta cuando este Evangelio me es revelado por Dios. Hermanos, yo tenía un montón de conceptos cerrados. Sí, yo sé que usted también. No teníamos claridad en muchas de las cosas que ahora, bendita sea la gracia y la misericordia del Señor, el Señor nos las ha aclarado. Y ya, óigame, podemos decir con autoridad, eso no es de Dios. Antes teníamos aquel concepto y yo lo entendía o lo aprendí así, de que la blasfemia contra el Espíritu Santo era burlarse de las manifestaciones del Espíritu Santo. Si alguien estaba hablando en lengua y alguien se burlaba, ese es blasfemo. Nada que ver, hermano. ¿Se entiende esto? Y así otro montón de cosas que recibimos óigame, dentro de la, entre comillas, fe cristiana evangélica, que ahora le llamamos religión cristiana evangélica. Porque óigame, que se mencione y que se predique a Jesucristo, o de que se predique y se diga y se hable del Evangelio, no garantiza que eso sea la fe de Dios, la fe correcta. Hay mucha religiosidad, hay mucho concepto humano en la religión cristiana evangélica. Conceptos acerca del altar, por ejemplo. Vaya a ver en la mayoría, en muchas de las denominaciones, le tienen un gran respeto a la dique altar, que esto no es el altar, hermano. Y hasta el concepto del altar está equivocado, porque altar le llaman al lugar donde se predica la palabra o el evangelio, o donde se ministra, ¿verdad? Pero el altar no es eso, hermano. Esto nada más es un estrado, ¿verdad? Y un atril desde donde hay que ubicar la escritura, ¿verdad? Para no tener en la mano todo el tiempo. Pero esto no necesita flores, hermano. Esto no es que hay que traerle rosas al Señor. Mira la tierra y su plenitud, dice el Señor. ¿Verdad? Y que el agua de rosa y que santa y un montón de cosas, ¿verdad? Puras creencias religiosas. El gran respeto por el altar, pero no respetamos al prójimo. Y no respetamos a Dios mismo propiamente con nuestra vida. Porque ¿de qué le sirve esa gente que tienen el estrado donde se predica, lo tienen lleno, pero que parece jardín, ¿verdad? Colgante. Y que hasta para retirarse, ¿verdad? Hacen la misma genuflexión de la que hacen en la iglesia católica. Pero sus vidas no están reflejando la fe. ¿Sí? Pero sus vidas fuera de esos espacios reducidos o grandes dejan mucho que desear.
son gente rencorosa. Y yo no digo que no estamos criticando eso. Lo que estamos diciendo es que producto de no tener la revelación del Evangelio, lo que hay dentro de las mismas iglesias cristianas evangélicas es doctrina de hombres. Y abunda mucho la doctrina de error. ¿Sí? ¿Cuál es la doctrina de error? Una interpretación errónea de la Escritura. ¿Cuál es la doctrina de hombres? Pues lo que enseña cada quien de acuerdo a cómo lo interpreta. ¿Verdad? El reglamento de la iglesia, los estatutos de la iglesia, ¿verdad? Creemos en esto, y creemos en esto, aunque en la palabra de Dios diga lo contrario. Precisamente sobre todos esos aspectos es que tenemos, óigame, fíjese bien ahí, el misterio, la obra del misterio del anticristo. Porque él es el que está empeñado en que todos estos conceptos que hemos visto aquí, la revelación de Jesús en carne, ¿sí? Su resurrección de entre los muertos por el Espíritu de Dios, amén. El testimonio de los ángeles, ¿sí? Que fue y está sentado a la diestra del Padre, pero que va a volver. Entonces, todo eso es lo que Satanás está atacado fundamentalmente. Entonces, si usted quiere saber, si usted y yo queremos saber qué es el misterio de la iniquidad, es todo lo contrario al misterio de la piedad. Aquí usted y yo lo podemos ver. Dios fue manifestado. El misterio de Dios es que el Cristo fue manifestado en carne, el Hijo de Dios. Entonces Satanás va a decir, no crean que vino en carne. Era nada más un holograma. Era una aparición así como fantasmagórica. Amén, hermano. Y óigame, por favor, existen esas creencias. Hay una serie de denominaciones cristianas evangélicas que creen eso. Y que interpretan allá que cuando estaba en la cruz, que por qué y todo lo demás, que cuando resucitó y todo, pero lo acomodan a ese error, que es parte del misterio de la iniquidad, porque niega la fe del Evangelio, la fe pura del Evangelio. Amén. No, Jesús no resucitó. Amén, hermano. Entonces, y no eso que dicen que los ángeles testificaron, esa era mentira de los imaginación de los pastores, ¿verdad? ¿Qué le dijeron a los que habían visto la resurrección? Los que vieron la resurrección de Jesús, no la vieron directamente, pero dieron testimonio de que la piedra no la habían movido nadie, ni que nadie había llegado a retirar el cuerpo. ¿Y qué dijeron los religiosos? ¿Qué dijo la religión? Digan que sus discípulos vinieron a medianoche, removieron la piedra y se llevaron el cuerpo. Entonces Jesús no resucitó nunca. Eso es misterio de la iniquidad. Esa es la obra del anticristo manifestada. Para usted y para mí es una revelación. Para la gente de afuera es un misterio porque están en el error y no se han dado cuenta. Amén. Entonces, predicado a los gentiles, y aquí vemos el enfoque de la predicación del Evangelio. Por ejemplo, que el Evangelio solo es para, en un principio, ¿verdad? La iglesia o los primeros creyentes solo que estaban predicando a los judíos. Amén. Porque los demás no, es que es para el pueblo de Dios. Amén. Ahora, entonces vemos este aspecto resaltado por el apóstol Pablo, fundamentando la fe del Evangelio y la revelación del Evangelio, porque dice algo muy importante en el capítulo 4. Vea, por favor. Capítulo 4 de 1 Timoteo 3. Ahí ya, el 16 es el último versículo del capítulo 3. ¿Está conmigo ahí? No se ha movido de 1 Timoteo 3, 16, ¿verdad? Pásase al capítulo 4, versículo 1. ¿Está conmigo ahí? Mire lo que dice
¿Por qué está diciendo estas cosas el apóstol Pablo? ¿Por qué está afirmando esa revelación del Cristo? Que usted y yo la tenemos claro, bendito sea el Señor. Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente, cuando dice que el Espíritu dice claramente, es que lo reveló. Amén. Lo reveló a sus siervos, a sus apóstoles en aquel tiempo. Y dice que en los postreros tiempos, ¿sí?, algunos apostatarán de la fe. Mire, y aquí entramos en un concepto muy delicado y muy vinculado al misterio del anticristo o el misterio de la iniquidad, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es todo lo que se opone y todo lo que se cree contrario a la fe del Evangelio. Eso es apostasía. Que si usted no se bautiza, se va a quedar y no va a ir con el Señor Jesús cuando venga. Si usted no es casado, se queda. Si usted es divorciado, ya no va a entrar al reino del cielo. ¿Me estoy dando a entender eso? Entonces, ¿por qué dice? Sigamos leyendo. Miren, en los postreros tiempos, detalle, dice postreros tiempos. ¿Cuáles son esos postreros tiempos? ¿No? ¿Cómo identificamos los postreros tiempos? Dice el Señor que el Señor Jesús lo dijo, y recordemos sus palabras claramente. La venida del Hijo del Hombre, dice, será como en los días de Noé. ¿Y sabe usted que estamos peor que en los días de Noé? Sí. Todo el libertinaje sexual, todo la corriente de incredulidad, todo el humanismo que había en aquel tiempo. La gente estaba centrada en la figura de sí mismos. Eran ególatras, ¿verdad? No creían al testimonio que Noé les daba acerca de Dios. No, Dios no existe. Esa corriente atea, hermanos, es una corriente de los, y una característica de los postreros tiempos, que la gente se vuelve agnóstica, ¿verdad? No, yo no creo mucho. Y usted les muestra la palabra de Dios y les dice, mire, pero aquí la palabra de Dios dice, no, pero ¿qué hay? Cualquiera puede haber escrito. El papel aguanta con lo que le ponen, ¿verdad? Hay un ambiente generalizado de incredulidad a la palabra. ¿Está conmigo? Sí, mira, bonito, ¿verdad? Pero la verdad que yo estoy bien como estoy. Y eso de que el mundo se termina, mira, ahí vienen diciendo desde un montón de tiempo. Así va a pasar, ¿verdad? Y que Cristo viene, no, hombre, que eso. ¿Estamos en eso? ¿Estamos, hermano? Entonces dice, en los postreros tiempos, en estos tiempos postreros que estamos viviendo, que son semejantes a los tiempos de Noé, dice, algunos, pero está hablando de los que ya creemos, de los que les fue revelado el Evangelio, dice, van a apostatar de la fe, van a negar la fe, se van a apartar de la fe correcta. Algunos, ahora, oigan, pongamos atención. Algunos, dijo el apóstol Pablo, pero esos algunos son un montón. Pero esos algunos, entendamos que se han convertido en la mayoría. Porque si usted ve la corriente religiosa cristiana evangélica de este tiempo, la gente, si usted no le habla de prosperidad, de milagros, de bendición, de protección, no quieren oír. Y si oyen, les aburre. Y dicen, ay, no, eso no es de Dios. Es que el Señor hace milagros, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? Y esta gente no cree en los milagros, pues. El Espíritu Santo, los dones, ¿ah?
¿Está captando usted la situación ahí? Entonces, la mayoría de denominaciones no están predicando el evangelio, se han apartado de la fe, han apostatado. Cristianas evangélicas o cristianas en general, porque lo que están predicando no es conforme a la Escritura, porque lo que sigue diciendo aquí, miren, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Pausa ahí. Espíritus engañadores. ¿Cómo están escuchando espíritus engañadores, hermano? Contésteme usted cómo los están escuchando. Dice el Señor, a través de ese montón de falsos profetas y falsos apóstoles. Tengo una palabra de Dios para usted. No necesito más palabra de Dios. Aquí tengo todo. Amén. Quédese con su palabra, señor falso apóstol. Quédese con su, así dice Dios, señor falso profeta. O señora falsa profeta. Dice, algunos se van a apartar de la fe para dar oído o escuchar a espíritus engañadores. Óigame, hay espíritus engañadores. ¿Y cómo están esos espíritus engañadores? En un montón de gente que está enseñando cosas que no están sustentadas por la Escritura. Y que con el estribillo de así dice el Señor, le meten cualquier cosa a la gente. Dice el Señor que tenés que casarte con una cipota de 15 años. O que vos, si tenés que casar con este abuelo de 60. Ya quisiera yo, pero no es así la cosa, hermano. ¿Estás conmigo? Entonces, escuchando, dice, espíritus engañadores y a doctrina de esto es más terrible, hermano. Toda la gente que se ha apartado de la fe del evangelio y que está predicando, mire, hermano, esto es triste. Cuando lo digo me duelo en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de pastores que yo conozco que aún habiendo oído el testimonio del evangelio prefieren quedarse con su engaño, con su mentira. Sí, amén. El Señor me permitió predicarle a un grupo de pastores que se reúnen los días sábados a buena mañana, por aquí, por San Marcos, ¿verdad? Y como había tiempo, digamos, rotando el tiempo de quienes predicaban, me tocó predicar un par de veces. Y las 2 veces que el Señor me permitió predicarles, les di claramente el evangelio. No me volvieron a invitar. Y ahí siguen reuniéndose, creyendo en milagros, orando por las pandemias, orando por Israel para que cese la guerra. Que, oiga, mi hermano, qué tristeza. ¿Y sabe por qué? Porque detrás de ellos hay un montón de gente que los está oyendo. Y lo que está oyendo de ellos no es el evangelio. No es la verdad. Es error, es engaño, es mentira. Pero oigan, este montón de gente se dicen hijos de Dios, se dicen cristianos evangélicos y creen ellos que son salvos. Y usted y yo sabemos que no es así. Y por eso nos debemos darnos cuenta que el misterio de la iniquidad, es decir, el misterio del anticristo, es terrible, hermano. Así como el misterio de la fe, de la piedad, que es el Cristo revelado, es grande y es precioso para a los que nos ha sido revelado, el misterio de la iniquidad, oigan, está haciendo un destrozo tremendo en la fe de las personas, habiéndolas extraviado de la fe que los salva y llevándolos a una fe que los condena. Pero mire, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse,
mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Se da cuenta usted? ¿Verdad? No hay que comer carne de tú. Imagínese usted, es una de las carnes más saludables, ¿sabía usted? No coma, ¿qué más le dice? No tome café. Por ahí hay algunos mormones disfrazados por eso. Digo, perdón, es broma. La iglesia de Jesucristo, o así se llama, de los santos de los últimos días, conocidos como mormones, enseña eso. Que tomar café es malo, ¿verdad? Y que contamina el cuerpo. Y así hay un montón de cosas. Pero ¿qué dijo el Señor acerca de los alimentos? No es lo que entra lo que contamina, señores. Lo que contamina el hombre es lo que está adentro. Porque de dentro sale todo lo malo. ¿De qué sirve que usted cuide su cuerpo y se alimente y diga que no lo va a contaminar si cuando habla contamina el ambiente? Si cuando habla sus palabras son de destrucción, no de edificación. Si cuando habla lo que habla no es el evangelio, sino que es engaño, es religiosidad. Amén. Ahora, veamos lo que dice en 2 de Timoteo, por favor, la segunda carta que está adelantito ahí, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 1 en adelante. Nuevamente, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, advierte acerca de los apóstatas de la fe. Amén. Los que se apartan de la fe, ¿cómo? Enseñando doctrinas de demonios y oyendo a espíritus engañadores. Hay un montón de esa gente ahora, hermano, tristemente, ¿verdad? Ahora, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, otra vez los postreros días, ¿verdad? Seamos sabios en entender esto. Estamos en los postreros días. Vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Es que estos tiempos son peligrosos para la fe. No peligrosos de daño físico, es la fe la que está en peligro para nosotros. Es la fe que nos ha sido revelada, es el misterio de la fe, es el Cristo que nos ha sido revelado, lo que peligra en nuestro espíritu. Amén. ¿Por qué dice? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Identifique usted a los que no predican el evangelio. Gente que solo se preocupa por ellos mismos, ¿verdad? Avaros, solo les interesa el dinero. Haga pacto con el Señor, ¿verdad? Traiga, usted o dele al Señor y Él le va a devolver más, ¿verdad? Y tienen a la gente sacándole plata por todo, ¿verdad? Compra la foto del pastor, un viejo todo feo. Entonces, avaros, dice, vanagloriosos. ¿Ah? Sí, envanecidos, ¿me entiendes? Mira, hay gente que piensa que porque son reconocidos, ellos son los importantes. Y ya del Cristo no quieren hablar mucho. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mire todas las características. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, oiga eso, pero negarán, apariencia, cuando dice de piedad, recuerde la piedad y la fe, apariencia de fe, aparentan que creen, pero no es cierto, porque niegan, y negarán la eficacia de la fe. A estos evita. Amén, amado. Ahora, nosotros, hermanos, debemos tener claro que esta apostasía que nosotros estamos viviendo tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Está conmigo, hermano?
con ese advenimiento del Cristo, esa aparición del Cristo para, óigame, por favor, llevarnos con Él. Amén. Veamos lo que dice la carta, el texto que leímos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hoy sí vamos a entender un poquito por qué el apóstol Pablo está hablando de esto. Y habla del misterio de la iniquidad. Ya le dije que el misterio de la iniquidad es el misterio del anticristo, es la obra de Satanás impidiendo y estorbando la predicación y la fe del verdadero evangelio. Amén. Dice, porque ya está en acción, ya hermanos, desde que Cristo resucitó, se puso en acción ese misterio de la iniquidad. Porque, ¿qué fue lo primero que hicieron? Negar que Cristo había resucitado, que dijeran que era mentira. Amén. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y dice, oigan, el misterio de la iniquidad, que es la obra del anticristo, ya está en acción. El personaje ya que va a aparecer como el hijo de Satanás, como el anticristo, no es necesariamente el que está manifestándose ahorita. ¿Está conmigo, hermano? Lo que está manifestándose ahorita es la obra de Satanás encubierta. Amén. Pero en su momento Satanás va a tener esa manifestación en un personaje que va a ser el propio anticristo, así llamado. Amén, hermano. Ahora dice así, miren. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién al presente? Está hablando de una persona. La manifestación plena del anticristo y de la oposición directa al evangelio y a la predicación del evangelio es precisamente la presencia del Espíritu Santo en la verdadera iglesia. ¿Sí? Mire, tristemente respecto al Espíritu Santo hay tanto extravío, y usted ya ve un montón de gente creyendo un montón de cosas que no son. Pero la verdadera obra del Espíritu Santo, hermanos, es el testimonio de Jesús como el Cristo. Amén. La predicación del evangelio, guiarnos a la verdad, estar en nosotros y con nosotros, hablar por medio nuestro. ¿Sí? Si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, hermanos, no debemos tener miedo a abrir nuestra boca. Amén. Y a predicar el evangelio. Porque hay poder de Dios en esta palabra que Dios nos ha dado. Amén. Y haciendo eso, usted y yo estamos contrarrestando el misterio de la iniquidad. Así es. El misterio del anticristo. La obra del anticristo. Porque ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? Pues, ¿por qué la gente no cree en Jesús como el Cristo? Porque no le han predicado el evangelio correctamente. Le han predicado a un Jesús que no es el Cristo. Un Jesús de milagros, un Jesús de bendición, un Jesús sufrido, un Jesús hombre necesitado de que usted vuelva a Él y que lo adore y que lo busque. Dios no necesita de nadie, hermano. ¿Sí? Lo que el hombre debe entender es su condición de pecado y su necesidad absoluta del Cristo. Y rendir su corazón, su espíritu, todo su ser a Él, creyendo de todo corazón que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que solo mediante la fe en su nombre y en su sacrificio eterno y perfecto puede ser redimido, perdonado de sus pecados, santificado, justificado y hecho hijo de Dios. Eso es lo que necesita creer la gente. Pero si no lo oye, ¿cómo lo va a creer? Venga, el Señor lo espera con los brazos abiertos. No, el Señor no está perdiendo el tiempo con los brazos abiertos. ¿Sí? El Señor lo que espera es que se crea a su palabra. Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. No necesitamos ver al Señor. No necesitamos figuras ni estatuas de Jesús para que la gente crea. Solo necesitamos dar el testimonio de quién es Él según la revelación de todas las Escrituras.
pero predicarlo a la gente. Amén. Y dice que lo que detiene entonces la manifestación plena del anticristo y de la obra del anticristo es la presencia del Espíritu Santo en usted y en mí, en lo que tenemos el Evangelio. Porque, óigame, aunque la gente no crea, esta verdad no la pueden callar. ¿Sí? Ahora, esa presencia del Espíritu Santo, ¿hasta cuándo va a estar, hermano? Aquí en la tierra. Hasta que en la iglesia, que somos usted y yo, estén. ¿Y cuándo va a hacer, cuándo va a dejar de estar el Espíritu Santo aquí, en medio, en esa tierra? Cuando el Señor venga por su iglesia y nos lleve con él. Amén, hermano. Por eso dice esto, ¿sí? Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es ese que lo detiene? El Espíritu Santo en nosotros. Hasta que él a su vez se ha quitado de medio. ¿Cómo quitado de medio? Quiere decir que mediante el arrebatamiento de la iglesia del Espíritu Santo, él se hace a un lado. Amén. Ahora dice, entonces, ahí está el detalle. Se manifestará aquel inicuo. Ahí sí va a ver la manifestación del propio anticristo, ¿se entiende? De la persona del anticristo. Entonces va a manifestarse el anticristo. Ajá, quiere decir que usted y yo no vamos a ver y a pasar por lo que el anticristo va a hacer. Y él se va a manifestar en la tribulación, hermano. Amén. En el periodo de 7 años que se conoce como tribulación. Entonces usted y yo no lo vamos a ver. Porque para que él se manifieste, el Espíritu Santo ya no tiene que estar. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, usted y yo ya no vamos a estar. ¿Qué le parece? ¿Ah? Entonces dice que este se manifestará después de que el Espíritu Santo se ha quitado, después que usted y yo nos vayamos con el Señor. Y dice, el Señor al final de la tribulación y todo lo demás dice que lo va a matar, lo va a reducir. Cuando dice lo va a matar, no quiere decir que lo va a hacer desaparecer, sino que lo va a dejar inoperante. Amén. Porque después de la tribulación, dice que el anticristo, que es la bestia, y el falso profeta, son los primeros inquilinos del lago de fuego. Amén. Entonces, a eso se refiere. Ahora dice, inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Con gran poder y señales. ¿Y qué dice? Y prodigios mentirosos. Óigame en detalle, por favor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Miren qué delicado es, hermano. Y esta obra del anticristo no es necesariamente cuando aparezca, sino que ahorita mismo todas esas cosas que usted ve como señales y grandes milagros y toda esa parafernalia que se monta ahí, esos mentirosos, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, todo eso que usted ve, falsos evangelistas también, todo eso que usted ve, dice que son manifestaciones de gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Porque no provienen de Dios. ¿Sí? Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mire cómo Satanás está haciendo que muchas personas se pierdan. A través de toda esa manifestación. Mire, hermano, nosotros, usted y yo, no es que no creamos en los milagros. Claro que creemos. Pero nuestra fe no está fundamentada en que suceda un milagro o no suceda. Usted distinga al verdadero creyente en el Evangelio, al verdadero creyente en Jesús como el Cristo, que su fe no depende de ver o no ver un milagro, de que si Dios le resuelve o no le resuelve un problema, de que si el Señor lo sana o no le sana, si el Señor lo saca o no lo saca de una situación difícil o de un problema financiero difícil.
Amén, hermano. No define. Entonces, no, la fe del verdadero Hijo de Dios no depende del milagro que pueda Dios manifestar. Porque el único milagro que nosotros debemos agradecer a Dios es el milagro de la revelación de su evangelio. Amén. Y de la salvación que viene por la revelación de esa fe. Teniendo esa convicción, hermano, Las señales nos siguen. todo lo demás es secundario, Amén. es añadidura. Así es. Estoy enfermo, no me sano, no me preocupo. Amén. Amén. Yo estoy agradecido con el Señor y yo le doy gloria a Dios. Amén. 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 Lo que sea en esta vida, hermano, tengo necesidad, no me la provee el Señor. Pues Él es Dios, Él es soberano. Y si es su voluntad, pues Él me ha prometido que me va a proveer lo necesario. Si tengo lo necesario, como dijo el apóstol Pablo, usted tiene comida, tiene vestido y tiene donde vivir, hasta todo. Estemos contentos con eso. Amén. ¿Sí? Porque la gente que desea más de esas cosas es la que se extravía de la fe. Porque hoy es viernes de milagros, o martes de milagros, o sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, de todo de milagros, ¿verdad? Cualquier día de la semana. Y la gente va buscando ¿qué? Buscando la satisfacción de su propia necesidad, no buscando a Dios, no buscando creer para salvación. La salvación es lo que menos les interesa, ¿verdad? No, de que yo no, mira, a mí no me hables del cielo, me háblame de aquí, yo ahorita estoy necesitado de una señora así dijo, ¿verdad? O un montón de gente así dice. Yo hambre tengo ahorita, dame de comer. Yo trabajo, necesito. Vaya, ok. Pero eso no es la fe del evangelio. Usted quiere acercarse a Dios, entre comillas, porque está necesitado. Pues al que va a encontrar no es a Dios. Porque a Dios no se le busca para satisfacción o para cosas de este mundo. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. El Hijo del Hombre dice, no tiene ni dónde recostar su cabeza. Yo no le estoy prometiendo el cielo aquí en la tierra. Estoy prometiendo la vida eterna. Y esa vida eterna trasciende de ese carapacho o camaracho que andamos. ¿Sí? Tanto que nos jactamos, ¿verdad? Del físico y de nuestro cuerpo, de nuestra cara. Y nos van a terminar comiendo los gusanos, hermano. Dígame. Sí. Al más joven, al más viejo, al más bonito y al más feo. Los gusanos no discriminan, hermano. Ellos no dicen, es que está muy feo, no me lo voy a comer. No, igual se lo atraviesan, ¿verdad? Aún a los que tienen solo huesitos, ahí se lo comen, chupaditos los hacen. Pero el asunto es que, mis amados, la fe trasciende esta vida. Si nosotros esperamos en Cristo, 1 Corintios 15 y 19, solo para las cosas de este mundo, somos los más dignos de lástima. No hemos creído, es por eso que seríamos los más dignos de lástima. Porque ¿de qué sirve buscar a Dios para que me dé comida, para que me dé trabajo, para que me solucione un problema financiero o para que me sane de una enfermedad, si yo no estoy pensando en la vida eterna? Si yo no estoy valorando la obra del Cristo para mi redención eterna, para mi salvación. Así es. Amén. Ese es el propósito del misterio de la iniquidad. Por eso dice, versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es que los que se pierden por no buscar la fe correcta, por apartar su oído de la fe correcta. Así es. Apartar su oído, como dice, para oír doctrina de demonios, doctrina de hombres, y seguir eso, y apartarse de la fe verdadera. Dice,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es que el propósito de Dios es salvación, hermano. No es bendición. Mire, meditando en esa alabanza tan famosa, ¿verdad? Hoy en la mañana, agradecimiento, me viene ese canto, ¿verdad? Allí en mi corazón, revise usted la letra de ese canto. No está hablando de la salvación, ni papa, hermano. Está hablando de bendiciones materiales. Al meditar, Dios mío, dice, en las cosas que me has dado. ¿Qué cosas? Dice, y habla de que tanta bendición que ha recibido y que no la puede ni contar. Y no le he dado nada. Ahora, por eso estoy agradecido. Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. ¿Y de qué le va a servir usted al Señor? Así fue. ¿De qué le vamos a servir al Señor? Agradecidos porque nos ha bendecido y nos tiene con pisto supuestamente. ¿Y usted cree que el Señor necesita el servicio en esas condiciones? No, yo te sirvo porque me has bendecido, Señor. ¿Y cómo crees que me vas a servir? No, yo voy a la iglesia y yo sirvo ahí, yo barro, yo trapeo, Ay, papito, estás perdido. Eso no es servirme a mí. Imagínense, no tener ni siquiera esa mínima claridad. Por eso Dios dice, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y ahí se da cuenta usted por qué ese montón de gente está creyendo mentira y no pueden apartar su oído de la mentira. Pero bendito Dios que usted y yo nos ha sido revelada la verdad de Dios. Nos ha sido revelada la verdad del Evangelio, mis amados. Y debemos gozarnos. Debemos dar gloria a Dios. Pero debemos entender que como garantes de la fe, como siendo aquellos bendecidos supremamente a los que nos ha sido revelada la fe del Evangelio, tenemos el compromiso de dar el testimonio. Tenemos el compromiso de anunciar la verdad y de tener compasión por aquellos que están en la mentira y no desperdiciar ni a tiempo ni fuera de tiempo la oportunidad para compartirles la verdadera fe del Evangelio, el testimonio de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a todos. Póngase pie conmigo un momento y oramos para dar gracias al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea. Tu nombre es precioso, tu nombre es sobre todo nombre, tú eres digno de toda oración. Bendito Señor, gracias por ministrarnos, Señor, las verdades eternas de tu Evangelio. Esta bendición suprema que tenemos, habiéndonos revelado al Cristo, ese misterio de la fe tuya, Señor, revelado en todas las Escrituras. Gracias porque hemos creído que Jesús es el Cristo y hemos creído en Él para salvación, para perdón de pecados, Señor, y para cumplir el propósito tuyo en nosotros, como tu iglesia, como tus redimidos. Señor, sometiéndonos a la guía permanente de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad y hacer lo que a ti te agrada. Señor, ayúdanos, por favor, como iglesia tuya, como parte de tu cuerpo, Señor, a actuar, Señor, y hacer la obra que tú nos has mandado en el lugar donde nos tienes y con los dones que tú nos has dado a cada uno. Por favor, Señor, que podamos dar testimonio a esta fe, crean o no crean los que oyen, Señor, porque sabemos que los que han de creer sí van a recibir, como dice tu palabra, creído entre los gentiles, entre los incrédulos. La fe de tu amado Hijo será creída, Señor, por aquellos que tú ya conoces y que han de creer por el testimonio nuestro. Que no nos cansemos, que no perdamos el tiempo, Señor, sino que nos ocupemos en dar el testimonio en todo momento y a toda persona que tú nos puedas poner en el camino para compartirle la fe de nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo.
Lo pedimos en acción de gracias por nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor, hermanos.